No sé, creo que se ha borrado. ¿Cuál es? A ver. Ah, no, esto no es. A ver, vamos a ver. Voy a volver a abrirlo por mejor. Ujú. Ya, lo tengo que tener por aquí. Un segundo, ahorita lo voy a abrir. Ya está. Listo, aquí está. Muy bien, los que vamos a estudiar entonces a continuación es la triste historia de la invasión europea española al imperio de los incas. Muy bien. Empezaré diciendo que hace 500 años atrás un grupo de aventureros liderados por Francisco Pizarro salieron de su país en busca de aventuras y glorias y también porque la pobreza los hizo escapar de ahí. Finalmente llegaron y no tuvieron compasión en destrozar un enorme y poderoso imperio. Su sed de hambre y gloria y fortuna hizo que se enfrente Pizarro y los incas. Bien, antecedentes. Recordemos que en 1492 Colón llega a América buscando una nueva ruta para la India. Y creo que está mucho más claro porque hace un rato en Historia Universal dijimos que con la caída de Constantinopla, la burguesía perdía plata y necesitaba nuevas rutas para llegar a Oriente. Fue así entonces que Colón, financiado por los reyes católicos y por la burguesía judía, tema que vamos a contar con más detalles aún en Historia Universal la próxima clase, cuando entremos a Edad Moderna y los descubrimientos geográficos. Te diremos que Colón hizo 4 viajes. Al comienzo, los indígenas de América eran considerados esclavos, pero en 1508, con las leyes de Burgos, se dieron las primeras leyes en defensa del indígena, en la cual se estableció que los indígenas no serán esclavos. Los negros africanos sí serán esclavos, los indígenas no. Con estas leyes de Burgos, el indígena, tampoco estoy diciendo que el indígena se independiza de España, no. Simplemente, con las leyes de Burgos, el indígena se convierte en súbdito de la corona, en vasallo del rey, que tiene que pagar un tributo porque los europeos los van a evangelizar a través de las encomiendas, por ejemplo. Entonces, esas fueron las primeras defensas que se hizo al indígena para que no sean esclavos, pero tampoco significa que ya están felices los indígenas, pasaron a ser explotados en condición de vasallos del rey. Luego, ya décadas más tarde, aparecerá el gran Bartolomé de las Casas y dará muchas nuevas leyes en su defensa, ¿ok? Muy bien, Hernán Cortés conquista México, Pizarro conquista el Perú. En 1513, el famoso Vasco Núñez de Balboa descubrió el Mar del Sur. El Mar del Sur no es otra cosa que el actual Océano Pacífico. Primero vamos a ver esa imagen. Ah, bueno, esto ya conocemos, lo de Constantinopla. Mira, cuando, cuando Balboa, un conquistador, ¿no? Llegó a América del Sur, esto estoy hablando ya después de los 4 viajes de Colón. Recuerda que lo de Colón y sus viajes lo haremos en Historia Universal la próxima semana, he dicho, ¿no? Acá tenemos que centrarnos de frente en Perú, pero con algunos antecedentes. Un tal Balboa conoció a un tal Pizarro. Ah, se conocieron y se hicieron buenos amigos. Juntos fundaron la ciudad que estás viendo aquí, Santa María del Darién. Esta es la ciudad que fundaron, Santa María del Darién. Todo esto hoy es Panamá. Entonces, Balboa, que repito, tenía como amigo a un tal Pizarro, recibió la información de un indígena llamado Panquiaco que le dijo que conocía un lugar donde había mucho, donde podría encontrar mucho oro, que comían en platos de oro, vasos de oro, sus casas eran forradas de oro. ¿Dónde queda ese lugar, indio? Tienes que descubrir primero ese mar, que vas a encontrarlo si te vas de frente. Si llegas a ese mar, luego te vas al sur, y ahí está el imperio de estos hombres que miden 2 metros, llamados los incas. Los incas. Fue así entonces que Balboa, por hacerle caso a Paquiaco, logró el éxito y descubrió el Mar del Sur, que hoy conocemos, repito, como Océano Pacífico. Entonces ahí está Balboa descubriendo el Mar del Sur. Claro, él había ido solo con unos cuantos soldados, pero
no podía continuar el viaje hacia los incas porque no tenía ni un ejército. Pero como ya sabía que era cierto lo que Panquiaco le había dicho, decidió regresar a la ciudad de Santa María, claro, para reclutar soldados, caballos. Lamentablemente, al regresar, lo asesinaron. ¿Qué? ¿Quién y por qué? El gobernador Pedrarias. ¿Quién era Pedrarias? El mandamás, el jefe de toda esa región. ¿Y por qué lo mató Pedrarias, cuyo verdadero nombre era Pedro Arias Dávila, apodado Pedrarias? Lo que pasa es que para Pedrarias, Balboa había cometido un delito. ¿Cuál? No pedirle permiso para descubrir esos mares que acababa de descubrir. Ese Pedrarias, por no pedir permiso, sí, pues así de sensible era. ¿Y quién le fue con el dato a Pedrarias de que fue Balboa el que había descubierto dicho mar? ¿Quién crees, pues, que fue con el chisme a Pedrarias para que lo eche a Balboa? Su amigo Pizarro. Fue Francisco Pizarro quien había traicionado a Balboa. Pregunta, ¿por qué creen que Pizarro traicionó a Balboa? Para que sea él el único que pueda quedarse con el oro de los incas, ¿verdad? Entonces, ese sería el fin de Balboa y la oportunidad del criador de chanchos, Francisco Pizarro. Sí, el que nos conquistó criaba puercos. Él nació en Trujillo de Extremadura, ¿no? Y la pobreza lo hizo salir de España. Su papá nunca lo firmó al nacer, su mamá era muy pobre, lavaba ropa en un convento, él ni firmar sabía, él ponía una cruz como firma y creció analfabeto, pero así se enrumbó hacia América. Conoció a Balboa, se hizo su amigo y luego lo traicionó. Y ahora Pizarro tenía la oportunidad de ser el hombre más rico del planeta. Pizarro se hizo amigo del gobernador Pedrarias. Entonces le dijo, gobernador, ¿me das permiso para descubrir ese imperio lleno de oro? Claro, Pizarro, así me gusta, que me pidan el permiso. Pero búscate unos amigos más para que formen la empresa o los socios de la conquista. Así fue como surgió los socios. Acá está más claro la función de cada socio. Pizarro será el jefe de toda la expedición, mientras que su amigo Diego de Almagro será el que se encargue de las provisiones y los víveres. Y el cura Luque será el que administre el dinero que ninguno tenía. El dinero fue un préstamo que recibieron del judío Gaspar de Espinosa. Era un judío banquero que prestaba, claro, lo prestaba a cambio de intereses, ¿no? Mientras que Pedrarias era el gobernador que daría el permiso para que partan de Panamá siempre. Ahí están entonces, normalmente son 3 socios, pero no olvides a los socios menores también, Gaspar de Espinosa, el que daba el dinero, y Pedrarias, el que daba el permiso. ¿Cuántos viajes hicieron? 3 viajes. A continuación, los viajes de Pizarro. El primer viaje fue el peor de todos. No llegaron a ningún imperio de los incas. Estaban muy mal organizados. ¿Cómo estarían de mal organizados? Que cuando Pizarro partió para el primer viaje, a mitad de viaje se acordó que se había olvidado de Almagro. Entonces Almagro se había quedado en Panamá y Pizarro se había adelantado. Como él quería el oro lo más rápido que pueda, llegó a un lugar llamado Puerto Piñas, donde encontró piñas. Llegó a un lugar donde había mucha hambre, le llamó Puerto del Hambre, y luego llegó a un lugar donde quemó el pueblo, llamándole pueblo o Puerto Quemado, porque los indios venían a atacarlo y por eso Pizarro quemó el pueblo. Luego Almagro llegó a ese lugar y los indios que estaban semi quemados lo vieron a Almagro y creyeron que era Pizarro. Entonces le tiraron una lanza y le volaron un ojo a Almagro. En el primer viaje, Almagro pierde un ojo llamándosele el tuerto. Este primer viaje llamado de exploración, ya saben por qué, porque solo exploraron algunas regiones, mas nunca llegaron al imperio de los incas. No se dieron por vencidos. 2 años más tarde hicieron el segundo viaje. El segundo viaje lo hicieron mucho más preparados, con más hombres, y en este segundo viaje contaré que cuando llegaron a el río San Juan que hoy quedaría en Colombia, un piloto que acompañaba a Pizarro, llamado Bartolomé Ruiz, le dijo, quiero adelantarme, Pizarro, espérame, cualquier problema que yo vea,
Regreso y te lo comunico. Ya vaya, Bartolomé Ruiz. Cualquier cosa viene y me dice, a ver cómo está adelante. Cuando Bartolomé Ruiz se adelanta, encontró una balsa que estaba llena de indígenas. Esta sería la balsa que captura Bartolomé Ruiz, en donde habrá un indio al que le enseñarían el idioma español. ¿Cómo se llamó este famoso indígena? Ustedes lo deben de haber escuchado, al que le enseñaron el idioma español y se convirtió en la primera lengua o el primer intérprete. Correcto, ese fue Felipillo. Felipillo, ¿de dónde era Felipillo? Fue capturado de esta balsa. ¿Y esta balsa de dónde era? Esta balsa era del Imperio de los Incas, solamente que era una balsa de los Tayanes, o sea, de Tumbes y de Piura, que eran parte del territorio ya inca. Entonces, en el segundo viaje, Bartolomé Ruiz captura esta balsa y esta balsa les sorprendió a los españoles porque ellos estaban acostumbrados a ver indios salvajes, calatos, caníbales ahí en Panamá, Ecuador, Colombia, pero se notaba que esta venía o sea, esta balsa pertenecía a una avanzada civilización. Entonces tenían zapatos de vicuña, tenían telas muy finas, algunos dicen telas marca Paracas, bueno, no sé, pero sí eran indios de la época inca. Entonces, en el segundo viaje capturan a Felipillo. ¿Qué más ocurrió en este viaje? La comida se acabó. Oh, y ahora, ¿quién era el socio de los tres que mencioné encargado de aprovisionarse de víveres cada vez que se acababa? Diego de Almagro. Entonces, Diego de Almagro le dijo a Pizarro, quiero ir a Panamá por víveres. Pero Pizarro le dijo, no vas a ir porque te vas a demorar mucho. Mejor continuemos avanzando, matemos al Inca, le robamos su oro y ya cuando regresemos a España vemos qué comemos. Diego de Almagro no lo podía creer. Disculpe, jefe, usted habla como un carnicero de hombres. Con tal de querer su oro, quiere matar de hambre a sus amigos. O me da permiso o lo obligo. O sea, casi hubo un conato de pelea. Al final de tanto que casi se pelea Pizarro con Almagro, Almagro fue, ya, Pizarro se dio, Pizarro le dijo, ya, lárgate a Panamá, Almagro, por los víveres. Muy bien, jefe, ¿y dónde me va a esperar hasta que regrese? Te voy a esperar aquí, en la isla del Gallo. Sin embargo, cuando Almagro llega a Panamá por los víveres, el gobernador de Panamá, que ya no era Pedrarias, ¿ah? Él había muerto, había un nuevo gobernador, se llamaba Pedro de los Ríos. Pedro de los Ríos se enteró de que mucha gente estaba incómoda con Pizarro. Ya saben por qué, porque Pizarro, con tal de querer el oro, no le interesaba seguir matando de hambre a su gente cuando los víveres se acababan. Entonces fue así que Almagro incluso le entregó un ovillo de lana al gobernador para que el gobernador sepa contundentemente del odio que los almagristas le tenían a Pizarro. En ese ovillo de lana había escondido un papel que cuando lo descubrió decía, pues señor gobernador, míralo bien por entero, allá va el recogedor y aquí queda el carnicero. Cuando se refiere allá va el recogedor, ¿a quién se refiere, por supuesto? A Almagro, que es el recogedor de víveres. Mientras tanto, aquí se queda el carnicero. Esa frase, ¿a quién se referiría? A Pizarro, que era acusado de carnicero de hombres. Por eso es que el gobernador, repito, Pedro de los Ríos, decidió enviar una expedición de hombres hacia la isla del Gallo, como ven ahí en la imagen, para recogerlo a Pizarro, regresarlo a Panamá y someterlo a un juicio para ver qué tan cierto era esta acusación de que le decían carnicero. Sin embargo, Pizarro no decidió regresar a Panamá. Valiente Pizarro trazó una línea en el suelo y le dijo, yo no regresaré a Panamá porque después me van a regresar a España y yo no quiero volver a ser criador de chanchos. Soldados, los que quieran irse con este capitán hacia Panamá, crucen mi línea hacia el norte. Los que quieran continuar con nuestra aventura hacia el sur, donde está el oro, crucen la línea al sur conmigo. Al norte se va a hacer pobre, al sur se va a hacer rico. ¿Cuántos cruzaron la línea a favor de Pizarro? Número de 13. Por eso es que a este acontecimiento se le llama los 13 del Gallo, que en realidad dicen que fueron 14, porque un negro esclavo también cruzó la línea, pero la historia jamás quiso contar al negro, ¿no? Con los 13, ¿hasta dónde llegaron? Llegaron hasta el río Santa. Geografía, chicos, ¿dónde queda el río Santa? ¿En qué actual departamento? En el departamento de Ancash. Y cuando desembarcaron hasta ahí, vieron templos de oro, palacios de oro,
confirmando y descubriendo la existencia de los incas. El mismo Pizarro, dicen las crónicas, lloró de alegría al confirmar que Panquiaco no le había mentido sobre la información de la ruta de que existía un imperio lleno de oro. Pero claro, como son 13, nadie se conquista un imperio con 13 hombres, tuvieron que regresarse a España con la noticia certera de que sí hay un imperio de oro. Y así es como se firma la capitulación de Toledo. ¿Por qué es importante esta capitulación firmada en España? Porque con este documento la corona legaliza la declaratoria de guerra al Perú. En otras palabras, el rey le da permiso a Pizarro para que pueda matar legalmente a los incas y robarles el oro. Este es el documento que legaliza formalmente la invasión, con apoyo de la corona española. Ahora, si antes la plata, ¿se acuerdan que la daba el judío, el prestamista? Tras esa capitulación, el financiamiento del último viaje será plata de del mismo Estado español, ¿no? De los reyes. La capitulación, sin embargo, lo firma Pizarro con Isabel de Portugal, correcto, como tú dices, el inicio del fin se acercará. Isabel de Portugal firma la capitulación con Pizarro. ¿Y por qué con el rey Carlos I no? Porque el rey tenía que irse de viaje porque tenía una guerra pendiente con el rey de Francia y no tenía tiempo de quedarse a firmar documentos. Fue con la reina Isabel de Portugal. Ahora, la reina se portó muy bien con Pizarro, porque la reina le dijo: oh, don Francisco, como tú eres el socio mayor de todos los socios, te os nombro gobernador, capitán, alguacil, adelantado, marqués, un sueldo de 750,000 maravedíes. Y te voy a regalar una chacrita que empieza en lo que hoy es Ecuador y termina en lo que hoy es el Cusco. O sea, casi todo el Perú. Y esa gobernación le va a llamar la Nueva Castilla. Oye, Pizarro, pucha, que no sabía cómo besarle los pies a la reina en agradecimiento, ¿no? Turno de Diego de Almagro. Almagro, cuando vio a Pizarro que salió con su costal de documentos, me parecía Papá Noel, Almagro dijo: ah, su Pizarro, provecho, yo también voy a recibir lo mismo. Pero no fue así. Almagro solo lo nombraron gobernador de Tumbes. Un sueldo de 300,000 maravedíes nomás le dieron. Y como él estaba reclamando, le dijeron: ya, Almagro, para que no chilles, te vamos a nombrar hidalgo también. ¿Qué significa ser hidalgo? Que eres hijo de algo, ¿no? En otras palabras, es ser un noble, pero el noble más bajo, ¿no? Porque el noble más alto es el duque, luego viene el marqués, luego viene el conde, luego el vizconde, ¿no? El varón, el hidalgo, ¿no? Muy bien, entonces, pobre Almagro, estaba resentido. A Luque le fue peor. A Luque, como era cura, lo nombraron obispo de Tumbes nomás, y el encargado de evangelizar a los indios. Y su sueldo, un sencillo de 1,000 ducaditos. ¿A qué socio le dieron más privilegios? A Pizarro. ¿Qué consecuencia trajo la capitulación de Toledo? Creo que alguien lo escribió por ahí. La desigualdad. Y justamente este fue el odio que Almagro le empezó a crecer mucho más contra Pizarro. Si más adelante te hablo de las guerras civiles entre pizarristas y almagristas, un antecedente de estas guerras civiles fue por el odio que empiezan a hacer desde la capitulación de Toledo. No te olvides, por favor, eso. Con esta capitulación se da finalmente el tercer y último viaje. Pero antes, a ver, si han entendido la capitulación de Toledo, ¿qué marcarías ahí? Lean, por favor, esa preguntilla. Y creo que la respuesta está facilísima. La clave es correcto. Muy bien, ustedes. La clave es la C. Listo. Seguimos. Tercer viaje. El viaje de la invasión. En este tercer y último viaje, los españoles vinieron con 168 hombres. ¡Wow! No eran muchos, ¿no, profe? Compara, ¿cuánta población tenía el Tahuantinsuyo? 12 millones de indígenas. ¿Cómo es posible que 168 españoles hayan podido destruir un imperio de 12 millones de habitantes? Eso es lo que te van a preguntar. Lo vamos a ver en un momento. Como siempre, parten de Panamá con los 168, llegaron hasta Tumbes, llegaron hasta Piura. Acuérdense que en Piura fundan la primera ciudad del Perú, San Miguel de Piura, llamada inicialmente San Miguel de Tangarará, luego cambiada por San Miguel
de Piura. Estando en San Miguel de Piura, Pizarro se enteró de que el imperio de los incas se encontraba en plena guerra civil, Huáscar versus Atahualpa. ¿Quién había ganado ya la guerra? Atahualpa. ¿Cómo lo estaba celebrando? En Cajamarca con sus 500 mujeres bañándose. Es ahí entonces que Pizarro decide ir hasta Cajamarca, a la serranía de Cajamarca, con los 168 hombres. La subida hacia Cajamarca fue de las más complicadas por el soroche. Los caballos no tenían experiencia caminando sobre la altura, ¿no? Entonces, cuando llegaron hasta Cajamarca, un chasqui lo vio todo, fue y le contó a su inca: Atahualpa, extranjeros se aproximan, sangazapos. Entonces Atahualpa dijo: ¿cuántos son? Son pocos. Lo que pasa es que Pizarro había llegado a la plaza de Cajamarca, a la plaza inca de Cajamarca, y como no lo encontró al inca en la plaza, o sea, en la plaza, en la yacta, pensó que el inca estaría más allá. O sea, un indígena le informó que estaba en los baños termales. Entonces Pizarro mandó a mensajeros para que le hagan la invitación a Pizarro para que venga a conocerlo en la plaza. Entonces los dos embajadores llegaron, ahí estaba Hernando Pizarro, su hermano, y Hernando de Soto. El chasqui le dijo a Atahualpa: Atahualpa, el inca ya está aquí, ¿qué hacemos? No te preocupes, quiero conocerlos, que pase. Entonces los españoles lo vieron. Acuérdate que no era Pizarro, ¿eh? Eran los embajadores, los que le iban a hacer la invitación para que el inca vaya a Cajamarca. Entonces llegan y le dicen, ¿no? Atahualpa, con Felipillo, acuérdate que Felipillo acompañaba para la traducción. Somos representantes del gobernador Francisco Pizarro. Oh, gran inca, queremos que tú conozcas a nuestro gobernador, venimos en son de amistad. Atahualpa nos miró con desprecio y les dijo: no tengo tiempo de visitar a tu gobernador, pero mañana a primera hora iré. Dile a tu gobernador que lo conoceré mañana y que pueden quedarse a dormir en la plaza de Cajamarca, en los cuartos vacíos que encuentres de piedra. Lo que tú ordenes, Atahualpa, entonces nos vamos. Hasta mañana. Los españoles regresaron corriendo, pero Atahualpa les dijo: alto, yo no les he dicho que se vayan. Sangazapos. ¿Qué cosa es eso que bota saliva? Ah, se llama caballo. Nunca he visto una llama tan grande como esta. No, es caballo. ¿Podéis hacerme una demostración? Claro. Y Hernando de Soto, muy astuto, lo quiso asustar con el caballo a Atahualpa. ¿Cómo? Decidió que el caballo relinche y la orden era que el caballo se vaya contra Atahualpa. Acuérdate que Atahualpa estaba cargado en su litera, ¿no? Entonces, el caballo, pues, asustó a los soldados que tenía Atahualpa a su alrededor. Algunos retrocedieron de miedo, pero Atahualpa no se movió ni un milímetro su cabeza ni su cuerpo. Se mantuvo tieso mirando fijamente al caballo. Hernando de Soto quiso sorprender al inca, pero al final Soto fue el sorprendido. Atahualpa ni se inmutó. Bueno, los españoles regresaron esa noche, le dijeron a Pizarro: Pizarro, el inca mide 2 metros, es un animalazo, no es grandazo, tiene ojos de Lucifer. Cálmense, cálmense, mañana cambiará nuestra vida, lo capturaremos y seremos millonarios. Esa noche se mearon de miedo, dicen las crónicas. Sí, literal, se hicieron la pichi. Los españoles no pudieron ni dormir de puro terror de que el inca iba a atacarlos en la madrugada. Ten en cuenta que son 168 y ellos habían ido a meterse a la misma boca del lobo. No te olvides que fue el sábado 16 de noviembre de 1532 que Atahualpa fue hacia el encuentro donde estaba Pizarro y su gente que lo emboscaría. Cuando llegó a Atahualpa, encontró que la plaza estaba vacía. Es que los españoles se habían escondido alrededor de los cuartos de piedra. Atahualpa se ufanó en su soberbia. Ja, ja, ja. Para eso me han hecho venir, para que se escondan, que salgan a recibirme. Y fue así entonces que salió un sacerdote a recibirlo a el inca. Este sacerdote, ahí lo vemos, es el fray Vicente Valverde, de la Orden de los Dominicos, y le hizo el llamado requerimiento. Esta palabra, chicos, apréndansela. Requerimiento significa de que el
cura Valverde le pide al Inca que acepte a Cristo como su único salvador y que acepte al rey de España y que deje de creerse el dueño de estas tierras, porque el único dueño de estas tierras es Carlos I, al cual tú tienes que rendirle culto y pleitesía. Acepta a nuestro Señor poderoso Cristo y al rey y no te haremos daño. Ese era el requerimiento. Si Atahualpa hubiese aceptado bautizarse y aceptado al rey, no lo hubiesen capturado, menos hecho la captura violenta, porque ya habría aceptado. Pero Atahualpa agarró la Biblia que le alcanzaron, no le interesó encontrar importancia en ella, la lanzó y fue por eso que para los españoles el requerimiento había fracasado. El Inca no acepta nuestro requerimiento y encima nos ha arrojado la Biblia. Eso es blasfemia. El cura empezó a gritar, Santiago, la señal de ataque era Santiago, uno de los apóstoles de Cristo, ¿no? Y los caballos salieron en ese momento de sorpresa a atacar. Profesor, pero Atahualpa no había traído ejércitos, todos desarmados los había traído. Atahualpa pecó de exceso de confianza, pero los caballos hacían unos desastres y es que los indígenas no podían ordenarse para la defensa. Con las pocas armas que tenían, entraron en pánico, querían escaparse. La plaza estaba rodeada de cercos de piedra, algunos hasta de 10 metros de alto, y los caballos cerraban las salidas. Entonces los españoles entraban con sus espadas, rampaban cabezas, columnas vertebrales, tanta sangre caía que los caballos se resbalaban. A Atahualpa no lo podían hacer caer de su litera porque había que matar al que cargaba. Era como las andas del Señor de los Milagros. Matabas a un indio, el anda ya se iba cayendo, pero otro indio venía y prefería entregar su vida antes que su emperador cayera al suelo. Así fue como ya era tarde, ya casi noche, todos los indios regados muertos, Atahualpa finalmente cayó y Pizarro lo hizo su prisionero. Solo 2 o 3 indios quedaron vivos y murieron de pie por proteger a su emperador inca que estaba tirado. Así fue como Pizarro había conseguido. Hasta ahora no se puede explicar cómo fue tan fácil la captura de Atahualpa. Algunos historiadores dicen que el factor sorpresa fue un ataque contundente, ¿no? Sin embargo, vamos a hablar en un momento las razones por las que cayó verdaderamente el imperio del Tahuantinsuyo. La historia que viene creo que ustedes la conocen de pies a cabeza. Atahualpa ofreció el rescate más fabuloso que en ninguna otra parte del planeta Tierra se ha ofrecido en la historia. 1 cuarto de oro y 2 de plata. Lo que sí es falso es lo que en el colegio nos han enseñado de que Atahualpa dijo que llenaría el rescate hasta donde alcance su mano, ¿no? En realidad, él señaló una mancha de sangre que estaba en la pared, en la parte alta. Esa era de una llama que habían sacrificado antes y en su pataleo había salpicado la sangre. Atahualpa dijo que hasta esa mancha de sangre llenaría el rescate, no hasta donde alcance su mano. Entonces, fue la cantidad de 11 toneladas de oro, imagínate, y 20 veces más de plata. En esos 8 meses que se reunía el cuarto del rescate, ¿qué hacía Atahualpa para no aburrirse? Jugaba ajedrez con Pizarro. Pero Pizarro también le dio permiso a Atahualpa para que reciba alguna de sus esposas. Una de estas fue Inés Guaylas Yupanqui. Un día dicen que Pizarro abrió la puerta del calabozo con el tablero de ajedrez creyendo que Atahualpa estaba desocupado y sorpresa los encontró en una situación así amorosa con Inés Guaylas Yupanqui y Pizarro le dijo, ¿quién es esa? Mi mujer, pues. ¿Cuántos años tiene? 16. ¿Y tú? 35. ¿Por qué? Ah, pues hombre, ¿y tú quieres a tu esposa? La verdad, no. Yo no la quiero, yo la amo. ¿Por qué tantas preguntas me haces, Pizarro? ¿Que te gusta mi mujer o qué? Y Pizarro fregado, pues sí, me gusta tu mujer, está buena la chiquilla. Entonces Atahualpa se la regaló. Atahualpa le regaló su esposa a Pizarro. Pizarro no la quería aceptar al comienzo, porque le dijo, ¿y tú crees que yo voy a aceptar a una perra sucia india que ni bautizada está? Bautízanla de una vez. Y la bautizaron dándole el nombre de Inés, porque su verdadero nombre era Quispe Yupanqui y la bautizan con el nombre de Inés y Pizarro, que era cincuentón, la embarazó. Y de esa manera nació la única hija que tuvo Francisco Pizarro con la ex de Atahualpa, Inés Guaylas Yupanqui. Esta chica, bueno, la hija se llamó Francisca Pizarro, que es considerada la primera mestiza del Perú, porque el primer mestizo históricamente sería Garcilaso
de la Vega. Finalmente, Atahualpa cumplió su parte, entregó el rescate, pero Pizarro no quiso cumplir su parte y lo ejecutó al Inca. Este es el lugar turístico del Cuarto del Rescate, hoy en Cajamarca, donde visitan los que quieren conocer. ¿Por qué lo mataron al Inca? Lo que pasa es que Pizarro no aguantó de que Atahualpa, estando preso, había ordenado secretamente a su general Calcuchímac, no te olvides el nombre de él, ¿eh? Calcuchímac, le había ordenado de que reúna ejércitos para que asesinen a estos españoles y lo puedan liberar del calabozo, porque Atahualpa ya había tenido casi un año en Cajamarca, estaba aburrido. Atahualpa quería ir al Cusco para que lo coronen oficialmente como el siguiente Inca. Entonces, Calcuchima planeó la venganza y la muerte de los españoles con todo el ejército, pero lamentablemente un indio chismoso le contó a Francisco Pizarro que Calcuchima se acercaba porque Atahualpa se lo había ordenado. Entonces Pizarro captura a tiempo a Calcuchima y se mete y lo busca a Atahualpa, le da una cachetada y le dice, perro, esto me tenías preparado. O sea que le pediste a Calcuchima que nos mate a nosotros. Yo que creí que eras mi amigo. Profesor, ¿me puede decir quién fue ese desgraciado indio traidor que le fue con el chisme a Pizarro sobre que Calcuchímac se acercaba para liberar al Inca? No te va a gustar el nombre. Felipillo. ¿Qué? El indio traductor. ¿Y por qué Felipillo fue con este chisme? ¿Por qué dijo eso? Porque Felipillo quería que muera Atahualpa. ¿Pero por qué? Lo que pasa es que Felipillo había tenido relaciones con una de las esposas de Atahualpa y Atahualpa quería matarlo a Felipillo cuando salga de la prisión. Por eso es que Felipillo prefirió decirle esto a Pizarro para que Atahualpa muera lo más rápido, ¿no? Finalmente lo iban a quemar vivo, pero él pidió el bautizo finalmente. Ahí lo vemos siendo bautizado por el cura Valverde y como se bautizó con el nombre de Juan, su padrino fue Francisco Pizarro, fue su padrino de bautizo. Le pusieron Juan y lo ahorcaron. O sea, cambiaron de la pena de la hoguera que iba a ser a la del garrote. Y así lo ahorcaron. Muchas de sus mujeres fueron a llorarlo y algunas se arrancaban las pestañas, los cabellos, la falda. Finalmente Atahualpa murió, lo estrangularon. Un imperio dejaba de existir en ese momento. Estos fueron todos los cargos del juicio más falso que ha habido en la historia porque no tuvo derecho a un abogado el Inca. Entonces, con todo esto, un imperio iba llegando a su fin. Ahí está, datos de la ejecución final. Miren, esta es una pintura que se hizo en el siglo XIX sobre los funerales de Atahualpa. Recuerden que como murió cristiano, bautizado, le hicieron sus funerales. Según esa imagen, ¿qué cosa interesante ven que está irrumpiendo en pleno funeral? ¿Quién me puede decir qué cosa ven en esa imagen que en pleno funeral alguien está irrumpiendo? Las esposas del Inca. Ahí está, las esposas del Inca están entrando. ¿Por qué? Las 500 mujeres del Inca entraron al velorio del Inca y le dijeron a Pizarro que es costumbre que cuando un Inca muere, nosotras tenemos que morir al lado de él para irnos a la otra vida a su lado. Pizarro de un grito las botó a patadas diciendo que estaban poseídas por Satanás y por eso hablaban así. Entonces las mujeres se fueron al bosque más cercano y toditas se ahorcaron para poder cumplir su deseo de ir con su gran emperador. Muy bien, así fue el final de Atahualpa. Profesor, ¿dónde está ahorita Atahualpa? Atahualpa fue enterrado en algún lugar de Cajamarca. O sea que está en Cajamarca, no, estaba. Porque cuando los españoles decidieron ir ya hacia Cusco, los indios cañaris de Ecuador desenterraron su cuerpo y se lo llevaron al actual Ecuador. Hoy día Atahualpa se encuentra en Ecuador, en algún lugar que hasta el día de hoy se desconoce. Eso es un problema porque hasta el día de hoy muchos creen que Atahualpa es ecuatoriano. Muchos profesores, colegas míos con los que he discutido, dicen en sus clases que Atahualpa es ecuatoriano. Eso es lo más falso. Atahualpa nació en Cusco. Lo que ocurrió es que, te lo estoy contando ahorita, los cañaris lo desenterraron de Cajamarca, se lo llevaron a Ecuador y nadie sabe hasta ahora dónde estará enterrado.
Ahora, los ecuatorianos también creen que Atahualpa es ecuatoriano, pues, ¿no? Hasta un estadio de fútbol se llama Atahualpa, pero no, Atahualpa es bien cusqueño. Terminó esta historia y quería presentarles a mi profesor que tuve en San Marcos, se llama Valdemar Espinosa. Él escribió un chévere libro donde explica las razones por las que cayó el imperio de los incas. Y como él es sanmarquino, siempre, cada vez que hacen preguntas sobre por qué cayó el imperio de los incas, usan su tesis, o sea, su libro, para sacar las preguntas. Entonces, de ahí vamos a analizar las razones por las que cayó el imperio. Ahí está su biblioteca de mi querido profesor. ¿Cuáles son las causas que explican la caída del imperio de los incas? Las razones son que muchos pueblos indígenas se unieron a los españoles. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué pueblos como los huancas, los chachapoyas, los cañaris se unieron a los españoles? Lo que ocurre es que estos pueblos, estos pueblos odiaban a los incas. ¿Y por qué los odiaban? Porque cualquiera odiaría, tú no odiarías a los incas si es que aparece a tu casa un ejército de incas y te somete a patadas y te considera su colonia como parte del Tahuantinsuyo, lo odiarías, tendrías un resentimiento. ¿Cuántos pueblos los incas habían conquistado? 199 pueblos, pero los que decidieron unirse a los españoles con el objetivo de ayudarles a matar a los incas para recuperar su libertad, para recuperar su independencia, fueron principalmente los huancas, los chachapoyas y los cañares. ¿Ya? Muy bien. Entonces, Diego, no es cierto, Diego. La panaca de Atahualpa era la de Pachacute y la de Huáscar era la de Tupac Yupanqui. Lo que pasa es que Atahualpa fue enviado a gobernar Quito como Incan Ranting, que era, como decir hoy día, un vicepresidente. Y es ahí donde él se rebeló, en Ecuador. Pero él ni nace en Ecuador, ni su panaca era ecuatoriana, todo era cusqueño, ¿sí? Y esto, hay pruebas sobre eso, de que él nació en Cusco, ¿no? Por Angelina. Angelina fue una de las esposas de Atahualpa, que luego lo dejó por irse a los brazos de Pizarro. Y Angelina, una india, le contó a Pizarro en la cama que Atahualpa nació en Cusco. Entonces, toda amante sabe el lugar de nacimiento de su marido, pues, ¿no? Y Angelina es la que le ha contado esto a Pizarro. Angelina estuvo con Atahualpa y luego estuvo con Pizarro. Otra de esos famosos fue Juan de Betanzos. Juan de Betanzos, ¿se acuerdan del cronista que escribió Suma y Narración de los Incas y cuenta la leyenda de los hermanos Ayar? Juan de Betanzos estuvo también con la esposa de Atahualpa, ¿no? Y luego esta mujer que estuvo con Pizarro, Angelina, terminó en los brazos de Juan de Betanzos también. Ya, entonces mi profesor Valdemar Espinosa lanza su famosa tesis en la que se destruye las hipótesis viejas, estas que dicen que los incas cayeron fácilmente porque los españoles eran blancos y que por eso su raza superior gana raza inferior. Tampoco está bien decir que fue por los cañones y los caballos. No digo tampoco que no ayudaran, pero no explica la estructura del por qué cayó el imperio de manera, o sea, una explicación estructural sería decir que los pueblos se aliaron a los españoles. Una pregunta que yo les quiero hacer a ustedes. ¿Creen ustedes que se puede hablar de traición por lo que estos pueblos hicieron al aliarse a los españoles? ¿Se les puede acusar de traidores a estos pueblos o no? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí o no? La respuesta es, claro que no. Muy bien. ¿Por qué? Porque son pueblos que no, o sea, no pueden ser traidores porque tú no traicionas a un enemigo no lo traicionas, tú traicionas a un amigo. Estos pueblos no se sentían aún parte del Tahuantinsuyo. Entonces creían más bien de que con esto iban a recuperar su libertad y liberarse del poder a los que los había sometido el poder cusqueño, ¿no? Correcto, no se sentían identificados todavía con la nación del Tahuantinsuyo. Bien, a ver chicos, hasta aquí. ¿Qué respuesta a esto darías? Es los datos en orden cronológico. A ver. Ajá, ¿qué pasó primero? Creo que primero se forma la empresa de los socios, pues, ¿no?
Creo que esto sería el primero. A ver, luego vienen los viajes, pues. En el primer viaje, ¿qué ocurre? Pueblo quemado. En el segundo viaje, lo de la Isla del Gallo. Y luego ya viene la capitulación de Toledo y ya yo te he ayudado. A ver, ¿tú cómo has hecho? Claro, la clave sería la C, ¿correcto? Ahí está. 2, 3, 1, 4, 5. Ahí está, 2, 3, 1, 4, 5. Bien, vamos. Ahora vamos a ver qué ocurrió tras la muerte de Atahualpa. Pizarro decidió marchar hacia Cusco. ¿Por qué? Porque sabía que en el Cusco estaba el corazón de la mayor cantidad de riqueza que nunca en su vida había visto. Sin embargo, hay que aclarar algo. Cuando muere Atahualpa, el imperio inca había quedado dividido en dos grupos, los huascaristas y los atahualpistas. ¿Pizarro se hizo amigo de quién? ¿De los huascaristas o de los atahualpistas? Usa tu lógica. Si Pizarro mató a Atahualpa, ¿cuál de los dos grupos al toque se va a unir a Pizarro también? Por supuesto, los huascaristas. Fue así que el inteligente de Pizarro nombró como sucesor de Atahualpa al próximo inca, que se llamó Toparpa. ¿Por qué Toparpa? Porque era huascarista. Era hermano de Huáscar. ¿Y para qué lo nombró a él inca si Pizarro vino a matar incas? No, pues entiende. Pizarro quiso nombrar más incas para que lo apoyen en caso encuentre ejércitos atahualpistas en el camino. Porque recuerda de que Pizarro en su viaje a Cusco no va a ser un viaje tan fácil, porque entre las montañas van a aparecer los ejércitos que aún están vivos de Atahualpa. Claro, Atahualpa muerto, pero recuerda que todavía está vivo los generales de Atahualpa. Uno de ellos te lo mencioné hace un rato, ¿no? Calcuchímac. Pero teníamos también al gran general Quisquis y también Rumiñahui. Sí, pero Wilmer, pero Paulo Inca es más adelante. Paulo Inca es el hermano de Manco Inca y todavía no hemos llegado a Manco Inca. En un momento vamos a hablar de él. Entonces, repito, ¿no? Cuando los españoles cuando los españoles parten hacia el Cusco, tienen que buscarse a indios aliados para que lo acompañen hacia Cusco. Y uno de estos fue Toparpa, nombrado el primer inca de la conquista. En el camino muere Toparpa. Toparpa muere y le echaron la culpa a Calcuchima de que tú seguramente lo mataste. Y como Calcuchima dijo que no era verdad, lo quemaron igual. ¿Tenía motivos Calcuchima para odiar a Toparpa acaso? ¿Ustedes creen que Calcuchima lo mató al primer inca de la conquista? Yo digo que sí tenía motivos. Simple que Calcuchímac era atahualpista. Bastaba que Calcuchímac sea atahualpista para que odies a todos los huascaristas. ¿Qué profe tanto generó los resentimientos la guerra entre Huáscar y Atahualpa? Sí. Es como que tu vecino sea de la U y tú eres de la Alianza y basta con eso para que lo mates más tarde. O sea, era así de fanaticados, era la fanaticada de los grupos políticos. Ahora, cuando muere Calcuchima y lo queman vivo todavía, lo quemaron vivo a Calcuchima, los españoles siguieron avanzando, llegaron hasta la altura de Huancayo y conocieron a un pueblo llamado los Huancas. Como son huascaristas los Huancas, se unieron también a los españoles. No te olvides que los huascaristas se van a hacer amigos de Pizarro, pero los atahualpistas son los que van a liderar la resistencia. Por eso el título de acá se llama La Resistencia, que será liderada por los generales atahualpistas. Los huancas van a ser los que más se aliaron a los españoles. Tanto fue la alianza que los huancas le dieron a Pizarro, como habrá sido la ayuda que los huancas de Huancayo le dieron a Pizarro, que el rey de España, Felipe II, le regaló a los huancas este escudo que simboliza la alianza de los huancas a España contra los incas. Imagínate, los huancas, los peores enemigos de los incas, unidos a los españoles. Profesor, ¿no es posible que el imperio inca cayó por culpa de nosotros mismos? Pues sí, quien destruyó el imperio de los incas fuimos nosotros mismos. Fue una pelea de indios contra indios. ¿Qué simboliza cada figurita? Este tablero de ajedrez simboliza el jaque que los huancas le tenían a los incas. Estas tres cabezas cortadas son las de los generales de Atahualpa, que así terminaron, la de Calcuchima, Quisquis y Rumiñahui. Esta porra es una de las tantas armas
que los huancas usaban para sacudir cabezas a los incas. Este castillo simboliza la fidelidad de los huancas a los reyes de Castilla, los reyes de España. Este brazo es uno de los tantos brazos huancas que tiran flechas contra los incas. Y este último son dos tigrillos que simboliza la furia huanca cuando peleaban contra los incas. Efectivamente, los huancas son de la actual ciudad de Huancayo. Escudo entregado en 1565 a los huancas de Huancayo, obviamente, por el rey Felipe II. Profesor, qué interesante. Significa que los huancas nunca fueron masacrados por los españoles por la fidelidad que le tuvieron a ellos. Efectivamente. Por eso cuando tú viajes a Huancayo, no te sorprendas que los huancaínos son muy extrovertidos. Se meten a un restaurante, hablan inglés con los turistas, le venden sus artesanías y no tienen el complejo de inferioridad. ¿No ves que no fueron sometidos por el látigo colonial? En cambio, tú te vas a Ayacucho y el campesino ayacuchano habla como si estuviera llorando, con la cabeza se agacha. Cuando un blanco está por la misma vereda, el paisano ayacuchano se cruza la vereda, ¿no? O agacha la mirada, ¿no? Es que el ayacuchano sintió por 3 siglos el látigo de la conquista y por eso creció con el complejo de inferioridad. Pero el huancaíno no, el huancaíno es soberbio, es creído. Hasta has visto cómo zapatean su huella el huancaíno, bien así, bien alegres. Bueno, esa es la historia del Perú, chicos. Entonces, los huancas principales aliados de los españoles. Ya faltaba poco para llegar al Cusco. Sin embargo, sorpresa, detrás de las montañas apareció otro bravo atahualpista, el gran Quisquis. El más importante de los atahualpistas fue Quisquis. Le tiró piedras a los españoles y a los huancas de pasadita también. Fue el más rebelde. Pizarro no sabía cómo acabar con este Quisquis que le daba dolores de cabeza, pero Pizarro tiene más suerte. Adivina con quién se encontró. Con un joven de 19 años llamado Manco Inca, otro hermano de Huáscar. Manco Inca lo vio a Pizarro en plena serranía, en plena cordillera, ¿no? Digamos a una cuadra, y Manco Inca creyó, ¿qué es lo que creyó? Que Pizarro era el hijo del dios Huiracocha. Entonces Manco fue corriendo y le dijo, oh, Huiracocha, tú eres el enviado del dios Huiracocha, tú eres sus hijos, sus enviados, tú has venido para devolverme mi poder, ¿verdad? Pizarro pues, no sabía cómo matarse de la risa. Entre sí habrá dicho, este indio idiota cree que soy su dios, le voy a seguir la corriente. Sí, Manco, yo soy tu dios y todo lo demás. Oh, Huiracocha, ¿para qué has venido a la tierra? He venido para que me ayudes, Manco. Quiero derrotar a Quisquis. ¿Lo conoces? Que si lo conozco, Huiracocha. Claro que lo conozco, ese tal Quisquis. Y lo odio a muerte. Dime dónde está y ahorita reúno mis hombres y lo eliminamos. Fue así como Manco Inca derrotó a Quisquis. Profe, ¿Manco eso no es un traidor? Tampoco puedes llamarle un traidor, porque Manco cree que los españoles son hijos de Huiracocha. ¿Y por qué alucinan eso los incas? Porque la leyenda decía que algún día los hijos de Huiracocha regresarían a la tierra y por el mar vendrían sobre naves en formas de media luna. Y los dioses huiracochas tenían cabello rubio, eran blancos y usaban barba. Los españoles eran muy parecidos a esa descripción que los incas tenían de sus dioses. Profe, no entiendo cómo es que los incas alucinan que sus dioses son gringos si ellos no lo son. Por el sol, pues. El sol es, al parecer, tiene su cabellera amarilla, entonces eso era lo que... Además, todo coincidía, ¿no? Porque los españoles llegaron por Tumbes, por el mar de Tumbes, y las leyendas incas decían que los hijos de Huiracocha vendrían por el norte, y los barcos de los españoles parecían medias lunas también. O sea, qué coincidencia que todo llegaba a ensamblarse. Entonces Manco Inca creía ciegamente que eran dioses, los dioses Huiracocha. Y así fue como Manco Inca le dijo dónde queda el Cusco, porque es lo que Pizarro estaba buscando. Y dentro del Cusco, Pizarro saqueó el Cusco. Todo lo que tú conozcas de Cusco, Machu Picchu, Sacsayhuamán, todo eso no era así. Todo estaba forrado de oro, planchas de 1,80 m de oro. Todo se lo pelaron, lo derritieron y quedó todo piedra nomás. Los lugares que hoy conocemos del Cusco que son hermosos, pero más hermosos serían si tuvieran pues sus planchas enormes de oro. El Coricancha por afuera y por adentro, forrado de planchas de oro.
Después del saqueo del Cusco, Pizarro lo nombra Manco el siguiente inca. No te olvides que Manco será el segundo inca de la conquista. ¿Quién fue el primero? Toparpa. El segundo, Manco Inca. Una vez que saquearon y fundaron el Cusco, Pizarro fundó a Jauja como primera capital del Perú. Pero no duró mucho porque como Jauja está en plena serranía, prefirieron buscar una nueva capital que esté pegado al mar y que tenga buen clima y que tenga agua y cosas del destino. Este valle donde hay un río donde vivían los famosos Rímacs, ¿no? Ese fue el lugar que eligieron como la capital definitiva. Juguemos un ratito a qué habría pasado si Pizarro no hubiese buscado una nueva capital. Hoy la capital del Perú sería Jauja. ¿Estaríamos peor o mejor como país si hoy la capital del Perú fuera Jauja? Yo les digo que estaríamos mejor, porque Jauja está en el medio del Perú. La ciudad que está en el medio del Perú es Huancayo. Jauja está cerca y como estaría en el medio, desarrollaría la costa, la sierra y la selva porque estaría en el ojo central. En cambio, Lima está muy mal ubicada porque más desarrollas la costa y al mar. Pero la selva está olvidadísima, la sierra, qué decir. Entonces, ¿qué habría pasado? ¿No? Bueno, Lima será la que Pizarro la elige. Bien, entonces Pizarro decidió vivir en Lima, y aquí construyó su casa. ¿Qué cosa es hoy la casa que construyó Pizarro? Hoy es el Palacio de Gobierno. Mientras tanto, Manco Inca, ¿dónde se quedó? En Cusco. Un día, Manco Inca descubrió la verdad. ¿Qué verdad? Que los españoles no eran dioses. ¿Y cómo Manco descubrió que no eran dioses? Porque como era inca, orinaban en su cara de noche, se burlaban de él. Un día violaron a su hermana en su presencia. Manco reaccionó. Estos no eran dioses. Qué tonto que he sido. Esta me la pagan. Manco Inca se robó caballos, se robó cañones y es el primer inca que va a montar caballo y va a buscar resucitar el Tahuantinsuyo y pedirle disculpas a su raza por haber creído que estos eran sus dioses. La rebelión de Manco Inca fue la más brutal que tuvo el Perú en el siglo XVI. Su rebelión tuvo hasta 2 ofensivas. La primera ofensiva fue también muy brutal porque fue un ataque simultáneo tanto en el Cusco como en Lima. En el Cusco se produjo la espantosa batalla de Sacsayhuamán. Más gente murió, dicen ahí, que hasta los gallinazos esa noche bajaron a devorar los cadáveres. Aquí los indígenas habían tomado la parte de la parte alta de la fortaleza. Los españoles astutos usaron escaleras y treparon el techo. Muchos indígenas valientes prefirieron suicidarse antes de rendirse. Uno de estos valerosos fue el capitán Cabuide, que se lanzó al vacío donde habían piedras en punta, se hizo pedazos. Después de esta batalla, Manco mandó a su general a Lima. ¿Por qué a Lima? Porque te dije hace un rato que Pizarro acababa de fundar Lima y estaba en Palacio de Gobierno con su esposa Inés Guaylas Yupanqui, la chiquilla de 16 años. Entonces quiso Yupanqui, el general enviado a Lima, Quiso Yupanqui fue enviado a Lima para que mate a Pizarro. No te olvides, ¿ah? ¿Quién era Quiso Yupanqui? El que quiso matar a Pizarro, pero no pudo, pero quiso. ¿Quién? Quiso Yupanqui. Entonces, al final, Quiso Yupanqui muere en la actual Plaza de Armas de Lima. Ustedes deben de saber que donde hoy está la Plaza de Armas de Lima, tuvimos el monumento de Francisco Pizarro. Hoy ya no está, pero estuvo. Ahí deberíamos de haberle levantado un monumento a Quiso Yupanqui, porque no solamente porque peleó en defensa de la raza peruana, sino porque murió exactito en la esquina del Palacio de Gobierno, donde ahorita están las piletitas, pero ahí lo tuvimos por décadas al monumento. Fuimos el único país que tuvo a Francisco Pizarro, o sea, a su conquistador, en un monumento. ¿Tú crees que los mexicanos aceptarían un monumento de Hernán Cortés? ¿No? ¿Tú crees que los españoles aceptarían un monumento a los árabes? ¿No? ¿Tú crees que Roma aceptaría un monumento a los bárbaros? ¿No? O es como que los judíos le hagan un monumento a Hitler, ¿no? Entonces qué pena, ¿no? Por eso es que muchos escolares creen que Pizarro es un héroe. Esto una vez lo escuché en una encuesta. A ver, niño, ¿en qué grado estás? Cuarto. A ver, dime un héroe peruano, Francisco Pizarro. ¿Cómo para ti va a ser un héroe Francisco Pizarro? Sí, sí, hasta tiene su monumento, ¿no has visto?
Pero un alcalde en el 2004 ya sacó el monumento de Francisco Pizarro. Pero estuvo varias décadas el monumento de este primer terrorista que tuvo el Perú. Terrorista porque causó terror, obviamente. Manco no se rinde, sigue peleando. Norte, centro, sur, todo estaba saliendo bien. Pero te adelanto la información. Igual fue derrotado. Profe, qué cólera. ¿Por qué Manco es derrotado otra vez? Porque los huancas estuvieron en todas las batallas ayudando a los españoles. Eso, huancas, profe, ya me cayeron chinche. Y además, porque el hermano de Manco Inca, llamado el Inca Paulo, lo que hace un rato alguien me escribió, el Inca Paulo, hermano de Manco Inca, se unió a los españoles también, porque le tenía envidia a su hermano de que era Inca, ¿no? Manco Inca es conocido también como Manco II. ¿Y por qué segundo? Porque ¿quién es el primer Manco? El famoso y legendario Manco Cápac es el primer Manco. Este es el Manco II, o Manco Inca para los amigos. Bien, lamento decirles que Manco Inca no ganó en la segunda ofensiva, pero no importa porque Manco no se rinde, se escapó a las altas montañas de Vilcabamba a continuar con la resistencia. Continuaremos con la pelea. Manco Inca, lamentablemente en Vilcabamba ya murió. Profe, perdone, ¿dónde queda Vilcabamba? En la parte más alta del Cusco. De Machu Picchu, más arriba todavía, donde así nomás ningún español entra. Ah, ya. O sea, por eso se fueron hasta allá, para que nadie pueda entrar. Claro, los incas resistirían escondidos en las altas montañas selváticas de Cusco, Vilcabamba, cerca de Choquequirao está. Pero Manco muere jugando ajedrez con un español. Un español parecía pacífico, le dijo, juguemos ajedrez, pero Manco sabía jugar, le ganó 4 partidas. El almagrista de cólera sacó su espada y dijo, esto es una insolencia, nunca en mi vida un indio me había ganado en ajedrez. ¿Qué va a decir mi familia cuando se entere de que me han humillado de esta manera, indios como ustedes? Te vuelvo a jugar, me voy a concentrar. Manco le vuelve a ganar. El almagrista no soportó, tiró el tablero, tumbó la mesa, sacó su espada y lo atravesó. Y ya nunca más le volvió a ganar. Pero Manco al morir había dejado varios hijos. Uno de ellos se llamó Sairitupa. Y Sairitupa continúa con la gran resistencia. Lamento decirles de que Sairitupa traicionó a su raza. ¿Qué pasó? A los 23 años, en plena rebelión, se unió a los españoles. No, sí, se unió al virrey. Y en esa época ya habían aparecido los virreyes. Se une al virrey Andrés Hurtado de Mendoza. Vino a Lima, entró por Girón de la Unión como un inca, cenó con el virrey y luego le dieron su chicha de jora y lo envenenaron. A Sairitupa lo envenenaron cuando había recibido un premio por el virrey, la encomienda del Valle de Yucay. Eso queda en Cusco. Ay, qué inocente Sairitupa. Los españoles hicieron fiesta. Ya no hay inca que nos friegue. El Perú es nuestro. ¡Viva España! Mentira. Toma el poder Titu Cusi Yupanqui. Él continúa la rebelión. Este es mi favorito, ¿ah? Porque Titu Cusi aplica la estrategia guerra de guerrillas. ¿En qué consiste esto? Sales de un cerro, tiras tu piedra, te escondes, al minuto vuelves a atacar del cerro, de otro cerro y vuelves. O sea, el ataque tiene que ser de sorpresa. Sales, atacas y te escondes. Sales, atacas, te retiras. Y así vas debilitando al enemigo. La guerra de Titu Cusi fue lo máximo. Sin embargo, cometió un grave error también. ¿Cuál? Bueno, no fue tan grave como el de Sairitupa, ¿eh? Decidió firmar con los curas agustinos la paz de Acobamba. ¿Para qué? Para que los agustinos entren a evangelizar a Vilcabamba. Profe, pero yo creo en Dios, está bien que evangelicen. Sí, pero el problema no era ese, sino que estos agustinos astutos, como tenían permiso de entrar a Vilcabamba, dibujaban en unos planos los lugares donde estaban las armas del Inca y donde se guardaban los ejércitos. Y esos planos, de manera secreta, los agustinos lo enviaban a Lima para que el virrey estudie la ofensiva. Finalmente, Titu Cusi fue derrotado por ese error de firmar la paz de Acobamba con los curas agustinos. Quería contarte que también durante esta rebelión de Titu Cusi Yupanqui surge un movimiento conocido como el Taqui Ongoy. Chicos, los indígenas, ¿en quiénes creían antes que vengan los españoles? Ah, profe, en la Pachamama, en el sol, en la luna. Y cuando llegan los españoles, ¿qué le dicen a los indígenas? Tus dioses son falsos, bautízate, anda a misa, ahora cree en la Virgen, en Cristo, para que te salves.
muchos indígenas habían aceptado a Cristo. Por eso es que surge un movimiento llamado el Taquioncoy. ¿Para qué? Para que los indígenas dejen de creer en Cristo, en la Virgen y en el Dios cristiano, y que vuelvan a creer en sus dioses incas. ¿Y cómo van a hacer para convencerlos que regresen a sus dioses? Juan Chocne, que era un mestizo ayacuchano, les empieza a decir, si ustedes ya creen en Cristo, ese cerro, el Apu, está resentido contigo, porque tú ya no le haces ofrendas a la Pachamama. ¡Qué vergüenza, indio! Todo es Padre Nuestro, Padre Nuestro. ¿Sabes lo que va a hacer el Apu, el espíritu del cerro? Te va a poseer y te va a hacer temblar en el suelo. Te va a dar el taquioncoy. ¿Qué significa taquioncoy? Enfermedad del baile o fiebre del baile. Es un baile donde caes al suelo y te revuelcas en el suelo. No es perreo, ¿eh? Es como una especie de... Ah, ya, hoy día la representan como la danza de tijeras, donde saltan en el suelo, has visto, ¿no? Que dan unas vueltas bien alucinantes estos danzarines. Entonces, se cree que el Apu, el espíritu del dios inca, los está poseyendo. ¿Qué? ¿Y van a morir por eso? No, no mueren, lo contrario, se están purificando. Cuando dejen de danzar y dejen de esto, cuando acabe el ataque, van a olvidar inmediatamente lo que es Cristo, la Virgen, y van a volver a creer en sus dioses incas, Pachamama, los Apus. Entonces, el Taquioncoy es una forma de que los indígenas vuelvan a creer en sus dioses incas y rechacen todo lo español, sobre todo lo religioso. Entonces, el Taquioncoy tuvo su foco en Ayacucho. En Ayacucho tuvo su centro principal, aunque la influencia llegó hasta la Sierra de Lima incluso. Después de Titu Cusi Yupanqui, y con esto ya vamos acabando, viene Tupac Amaru I. Tupac Amaru I es el último inca de Vilcabamba. 300 años después vendrá Tupac Amaru II, ¿no? José Gabriel Condorcanqui. Felipe Tupac Amaru II era el nombre completo. En primer lugar, Tupac Amaru I se vengó de los agustinos dándoles muerte por haber entrado a evangelizar y haber hecho trampa. Sin embargo, para esta época ya gobernaba el virrey Toledo, y el virrey Francisco de Toledo ordenó a un tal García Díaz de Loyola, hermano de San Ignacio de Loyola, que entre a Vilcabamba, capture al Inca y lo traigan hasta el Cusco. El pobre de Tupac Amaru fue capturado. A él y a su esposa le reventaron a patadas la panza para que aborte el hijo que tenía. A Tupac Amaru le pusieron una cadena de oro porque no había otro metal, oro nomás había, y con la cadena de oro lo jalaron desde las montañas de Vilcabamba hasta la plaza central del Cusco. La orden: córtenle la cabeza. La multitud enloqueció, no lo maten al Inca. Dicen que tanta gente había acudido a suplicar que no lo maten al Inca, que si una naranja hubiese caído del cielo, no hubiese podido llegar al piso. ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que la naranja no hubiese podido llegar al piso si es que caía del cielo? Porque la multitud era tanta que la naranja hubiese quedado entre los hombros o la cabeza de alguien. ¿Cómo se apiñaba la gente? Entonces, el verdugo le dijo, ¿no? Al Inca: pídele perdón al virrey Toledo. Justo el virrey Toledo había ido a ver la muerte del Inca. Ahí está el virrey Toledo. Anda y pídele perdón y tal vez se apiade de ti. ¿Qué respondió el Inca? Yo nunca hablaría con sirvientes del rey de España. O sea, le dijo que no hablaría con el virrey, que es un simple sirviente del rey de España. Finalmente, el Inca orgulloso fue obligado a que se eche ahí y flácate, le pusieron el cuchillo y ¡flá!, lo decapitaron. Y los indígenas, ¿qué dijeron? Vamos a agarrar esa cabeza y ese cuerpo y lo vamos a volver a unir. Para que esto no ocurra, separaron la cabeza, los españoles, escondieron la cabeza en un sitio y el cuerpo en otro sitio. Y hasta el día de hoy nadie sabe dónde está el cuerpo y la cabeza. Están enterrados en alguna parte del Perú. Los indígenas creen que los incas nunca mueren. Por lo tanto, esa cabeza y ese cuerpo hasta el día de hoy se siguen buscando. Y el día que se encuentre, el inca se la colocará y resucitarán los incas, y vendrá la justicia, y se largarán los malos, y vendrán nuevamente la época feliz del imperio paradisiaco. ¿Cómo se llama ese mito? Creo que hace un rato lo escribieron. Ese es el mito del Incarri. El mito del Incarri es la creencia que algún día la cabeza y el cuerpo del Inca volverán a encontrarse. Incarri quiere decir Inca Rey, el Inca que algún día volverá.
Y profe, eso es mentira, ¿verdad? ¿Cuándo se decía que el Inca volverá? Bueno, dicen que con Tupac Amaru II el Inca había vuelto, pero los caballos los mataron y se acabó esa. Y luego dijeron, a fin de siglo vendrá un Inca, fin de siglo, año 2000. No, pues no vino ningún Inca, solo vino Alejandro Toledo. Algunos se confundieron, pero bueno. Por eso es que Toledo se hacía llamar el Pachacútec moderno, pero esa historia ustedes no lo han escuchado porque eran muy chiquitos todavía. Muy bien. Lo vamos a dejar hasta aquí, chicos. En la próxima semana vamos a seguir con la historia de las guerras civiles entre los españoles